Para mí es una bendición estar aquí. Creo que Dios quiere hacer una obra en esa área de nuestras vidas. Todos tenemos una medida de fe. Usted y yo no podemos decir que no tenemos fe. Fue un regalo que el Padre nos dio a cada uno de nosotros. Pero curiosamente el Padre nos dio una medida que tiene de alguna manera una estatura. Y cuando el Padre nos dio esa fe nos la dio pequeña, porque el deseo y la intención de Dios es que con el paso del tiempo, en la medida que vamos conociendo a Dios, esa medida de fe aumente. Amén. Entonces no quiero que usted pierda de vista lo que Dios nos ha enseñado y lo que nos debe quedar en el corazón, para que a través de eso nosotros crezcamos como Él quiere. La medida de nuestra fe debe crecer, y va a crecer en medio del proceso de conocer a Dios. Entre más conozco a Dios, mi fe se hace grande. Amén. Yo por mucho tiempo, quizás de manera errada, dije: entre más cosas me proponga y entre más difíciles sean de alcanzar, quizás más voy a ejercitar mi fe. Pero quiero decirle que eso no es fe. Yo no sé si a usted le ha pasado igual como a mí. Y yo muchas veces digo: wow, voy a buscar un reto en mi vida, un sueño, algo que quiero, una necesidad, una situación personal, y voy a dejar que eso determine hasta dónde va a llegar mi fe. Pero es errado pensar así. Amén. Uno podría decir: wow, este hombre o esta persona, esta mujer tiene una fe muy grande, porque mire lo que ha alcanzado. A eso solamente se le llaman logros y éxitos humanos. Porque yo puedo alcanzar muchas cosas e ignorar toda mi vida quién es Dios. Amén. El mundo logra cosas, y yo no sé si usted se ha dado cuenta que las personas exitosas en el mundo son populares y tienen un lugar importante donde todos les ven. Estos días escuchaba al pastor hablar de algo que me sorprendió, y es que así como Caín, cuando tuvo sus hijos, construye ciudades y le pone el nombre de sus hijos. ¿Para qué? Para que de alguna manera se resaltara su nombre y dijera: wow, el hijo de Caín hizo esto, qué sorprendente. Muy parecido a cuando nosotros quizás con nuestros hijos queremos exhibir sus logros, ¿verdad que sí? Entonces decimos: mi hijo es doctor, mi hijo es abogado, mi hijo tiene aquello, mi hijo, wow. Es la misma conducta y el mismo pensamiento de Caín, ¿verdad? Pero el linaje de Dios lo único que buscaba era exaltar y hacer que el nombre de Dios fuera reconocido. Dios hizo esto, por causa de Dios nosotros somos esto. Amén. Y yo entiendo que el motivo de nuestra fe es glorificar y exaltar quién es Dios en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque si tu fe depende de lo que tú puedes hacer, tarde o temprano tú vas a creer que esa fe dependió de ti mismo, de tu fuerza. Entonces, cuando eso pasa, el único que se lleva la gloria, ¿quién es? Pero cuando yo aprendo a conocer a Dios y yo deposito mi confianza en lo que Él es, cuando se logra algo o Él me da algo, lo único que yo voy a reconocer que es Dios me lo dio, porque Él es grande, porque Él es fiel, porque Él es bueno. Entonces la fe no es algo que se exhibe para exalzar o enaltecer el corazón o el nombre del hombre. No, sino es para buscar la gloria de Dios. Amén. Cuando nosotros tenemos la fe del mundo, al final el único quien se lleva la gloria es usted y soy yo. Cuando ejercemos y dejamos que la fe que Dios nos dio, que el Padre nos dio, al final el único que se lleva la gloria es Él. Esto se lo estoy diciendo por el Espíritu, porque ni siquiera lo había escrito. Amén. El único que se lleva la gloria en medio de una fe genuina es Dios. Amén. Y en eso podemos examinar incluso la fe que usted y yo hemos tenido.
Si su fe es igual a la del mundo, mi fe es igual a la del mundo, examine en su orgullo y en su soberbia, en su jactancia, quién realmente es el que ocupa el lugar de exhibición. Amén. Yo muchas veces dije, wow, yo estoy así porque yo le creo al Señor. No sé si usted lo ha dicho, yo lo he dicho. Yo estoy bien, he logrado esta posición, tengo estas cosas porque es que yo le he creído a Dios. Pero en esas palabras muchas veces disimulamos y disfrazamos de una espiritualidad lo que es orgullo. Porque aquel que ha reconocido a Dios y confía en lo que Él es, lo único que va a buscar es por causa de Él. No me lo merezco. Él me lo ha dado por su gracia. Él me ha ayudado, Él me ha sostenido. Soy lo que soy, tengo lo que tengo y estoy donde estoy gracias al Señor. Es lo que el apóstol Pablo siempre reconoció. Amén. Amén. Muy bien. Quiero introducir en esta mañana de la siguiente manera. Dios quiere que entendamos la importancia de que la medida de nuestra fe crezca. Eso es importante para ti y para mí en este tiempo. Dígale al que está a su lado, tu fe debe crecer. La medida de tu fe debe crecer. Ahora, amado, téngalo claro, este crecimiento depende de lo que tú y yo conocemos acerca de quién es Dios. Entonces nos lleva a pensar que si yo no tengo una relación con Dios, si yo no tengo una comunión diaria con Dios en la cual yo camino con Él, le conozco, empiezo a conocer su corazón, su naturaleza, su forma de pensar, el por qué Él actúa como Él actúa. Si eso no pasa, mi fe se va a quedar enana, pequeña. Mi fe va a ser algo que yo creo tener, pero no tengo. Por eso tengo que conocer la naturaleza de Dios. Amén. La fe genuina, mire esto, pone su confianza en lo que conoce de Dios y no en lo que quiere que Dios haga por él. La fe genuina pone su confianza en quién es Dios y no en lo que quiere recibir de Dios. Eso es fe genuina. Amén. Y el Señor me empezó a hablar algo que me pareció muy lindo. A veces pensamos, amados, que entre más grande sea la necesidad que pongo delante de Dios, así mismo es mi fe. Y no es correcto. Yo se lo voy a explicar ahorita a través de la Escritura. Uno podría decir que los leprosos tuvieron mucha fe porque pretendieron que Jesús sanara algo tan imposible de sanar como la lepra. Uno podría decir, wow, ese leproso tenía mucha fe, porque ellos sabían que eso era una enfermedad terminal y de muerte. ¿Verdad que sí o no? Entonces uno diría, ese leproso tiene mucha fe porque se atrevió a poner esa condición delante de Jesús diciéndole, haz un milagro. Pero así como veíamos el domingo pasado, yo quiero decirle algo porque esta historia la quiero añadir en esta mañana. ¿Se acuerdan la historia de los 10 leprosos? 9 judíos y 1 samaritano. Cuando Jesús obra el milagro en ellos, solo uno se devuelve. Y dígame usted qué es lo que reconoce ese uno. ¿Qué dice? ¿Qué hace? Se postra y dice, alaba a Dios. Quiere decir que la fe de ese leproso no estaba ligada a que Dios le hiciera un milagro, que Jesús le hiciera un milagro, sino que él entendía, o que a través de ese milagro se le fue revelado quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Dios. Por eso le alaba como Dios. Amén. Incluso recuerden ustedes los ciegos. ¿Se acuerdan los 2 cieguitos? Que cuando escucharon que Jesús pasaba cerca a ellos, ellos declararon con sus labios quién era Jesús. Jesús, hijo de David. Quiere decir que la fe de ellos no era grande en sí misma por la naturaleza de su necesidad, sino porque ellos conocían a Dios.
¿Ahora me entiende lo que le estoy explicando? Mi fe no es grande porque yo le expongo a Dios algo que yo creo que es imposible de hacer. No, mi fe es grande en sí misma porque yo sé quién es Dios. Y como yo sé quién es Él, Él puede hacer cualquier cosa. Ahí está la diferencia. Amén. Mire algo, amados, que de alguna manera me ministró. Cada vez que Jesús vio una medida de fe grande, se sorprendió, se maravilló y quiso que estuviera registrado en la Escritura. Recuerden ustedes allí, y vaya conmigo a Lucas, porque allí es donde nos quedamos el domingo pasado. Lucas, capítulo 18, verso 8. Dígame amén cuando lo tengan. Lucas capítulo 18, verso 1. Vamos a leerlo desde el 1. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese también es importante porque ahorita vamos a ver el contexto en el cual Jesús da esta parábola. Estoy en el verso 1 del capítulo 18. Mire lo que dice. La intención de la parábola, ¿cuál era? Enseñarle a sus discípulos acerca de la necesidad de estar en comunión con Dios todo el tiempo y de no desmayar en ello. Dios quiere que tú y yo tengamos una comunión, una relación con Él continua. Y aun cuando nos falte las fuerzas, permanezcamos allí. ¿Qué determina que tú y yo podamos tener ese tipo de relación? Aquí viene la enseñanza y aquí viene de alguna manera la respuesta para que nosotros podamos relacionarnos continuamente con el Señor. Versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Verso 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¡Wow! Está hablando de la condición más vulnerable en Israel. Está hablando de la condición más pobre, más desfavorecida que había en Israel, y es la posición de una viuda. Alguien que no tenía quien la defendiese, alguien que no tenía el recurso ni siquiera para que de alguna manera ella pudiera influenciar una respuesta a su favor. Una viuda que estaba a merced, dice ahí, de un juez injusto, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Pero aún en esas condiciones, este juez le responde. ¿Por qué? ¿Porque era bueno? ¿Porque era justo? ¿Porque vio y consideró la condición de la viuda? ¿Por qué lo hizo? Porque él dijo: ya me tiene fastidiado esta vieja, ya no quiero escucharla más, voy a responderle. Amado, pero mire lo siguiente que dice, verso 6. Dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Dígale al que está a su lado: oye bien lo que el juez injusto dijo. Dígale al que está a su lado: nota cómo actuó el juez injusto. Examina, discierne, date cuenta cómo es el juez injusto. Hablando en esos términos, yo le digo: si usted y yo dependiéramos de un juez injusto, si usted y yo dependiéramos de un Dios injusto, estaríamos perdidos. Pero mire lo que dice allí, verso 7.
Y hay una pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Por qué cree usted que, a diferencia del juez injusto, Dios se hace justicia y no se tarda en responder? ¿Por qué cree usted que eso sucede con Dios? Diga conmigo: porque Él sí es justo. Está haciendo un paralelo y quiere darnos a entender el Señor Jesús que aún delante del Padre Él no nos responde porque se fastidie porque usted todos los días le repita y le diga lo mismo. Es más, con Dios ni siquiera hay necesidad de hacer eso. Jesús no está diciendo: si tú quieres que el juez te responda algo, hablando de Dios, pues persístele, moléstale, órale todo el tiempo, no desmayes en eso y así obtendrás lo que tú quieres. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es: mira, en el mundo clama al juez injusto, y el juez injusto se demora lo que usted quiera. No considera, no tiene misericordia, no responde. Y tiene que responder solo hasta cuando la gente lo fastidia o aún lo compra. Pero con Dios no es así, porque Él es justo y Él no se tarda en responder. La enseñanza de Jesús es: no desmayes, persiste confiando en que Él es justo y en que Él es bueno. Noten que la fe aquí tiene una perspectiva. Mi fe no está en cuánto yo puedo perseverar. Mi fe no está en que yo no voy a desmayar, sino mi fe está en que por cuanto yo sé que Él es justo, entonces yo sigo persistiendo. Amén. Notan que la fe no está enfocada en nosotros, sino en quién es Él. Así que mira al que está a su lado y dígale: tu fe no puede estar enfocada en ti y en lo que tú puedes hacer, sino en quién es Él. Ahora mírelo con ojos de ternura y dígale: por eso te animo a que perseveres y no desmayes. Amén. ¿Nota la diferencia? ¿Por qué Jesús dice esto? Mire cómo concluye en el verso 11. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús hace una exposición de lo que realmente es fe. ¿Qué es fe? Confiar y creer en quién es Dios, en lo que Él es, su naturaleza. Hemos visto 4 aspectos en donde nuestra fe debe reposar. ¿Qué vimos de la fe del centurión? Que él creyó en la autoridad en Jesús. ¿Recuerdan? ¿Qué vimos de la fe de la mujer sirofenicia? Que ella creyó en la misericordia que había en Jesús. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Y qué vimos aquí en este texto? La fe que reposa en la justicia de Dios. Amén. Hoy vamos a ver otro aspecto, pero ahorita más adelante lo vemos. Pero solamente quiero que usted vea lo siguiente. La pregunta del Señor incluye un tema que Él viene tratando desde el capítulo 17. Mire lo que dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué está hablando el Señor? ¿A qué se refiere pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe? ¿Qué quiere decir eso? Jesús está hablando, si usted lee el capítulo 17, de la segunda venida de Él. Está hablando de aquellos tiempos en los cuales la iglesia debe estar preparada. Y Dios quiere encontrar una iglesia preparada ¿en cuanto a qué? En cuanto a la fe. ¿Y qué es la fe? No es otra cosa más que un pueblo que le conoce, persevera en Él y espera en Él sin desmayar. ¿Cuál es la labor de la iglesia de Cristo hasta que Jesús vuelva? Seguirle conociendo y permaneciendo en el conocimiento de Él. Esa es la fe. Dios no te va a tú mira, amado, y yo entendí algo poderoso. Y allá vamos a concluir en esta mañana. Usted
usted y yo tristemente, erradamente, y ahorita al final le voy a decir por qué, hemos creído que fe es nuestra capacidad para ejercer un don. Entonces, si yo oro por Pilar y ella se sana, la gente dice: wow, la fe del pastor es tremenda. ¿Verdad que es el concepto que quizás hemos tenido? Mira, al final usted se va a dar cuenta que en eso hemos cometido un error, pero el Señor va a quitar las vendas en este día. Amén. Según este texto, Jesús expone lo que es fe genuina y dice: para mí fe, o la fe que yo quiero encontrar, consiste en que un pueblo me conozca, permanezca en ese conocimiento. Si mi pueblo me conoce, sabe cómo me agrada, si me conoce, va a saber cómo me agrada que vivan. Si me conoce, él va a saber, ellos van a saber por dónde quiere que yo quiero que ellos vayan. La fe, amado, yo le voy a decir una cosa: la fe es el aceite de tu lámpara. Porque es lo único que nos va a preparar para ese tiempo. Por eso ahora vaya conmigo y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lucas, ahí atrásito, capítulo 17, verso 20. Lucas capítulo 17, verso 20. ¿Están aquí, verdad, conmigo? ¿Estamos claros, verdad que sí? Muy bien. Ahora vamos a entrar un poquito más profundo. Usted, si no sabe nadar, no importa, déjese ahogar y profundicemos en esta mañana. Mire lo que dice. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús. ¿Quiénes preguntaron? ¿Y a quiénes iba a responder Jesús? ¡Wow! Es importante. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Qué pregunta de los fariseos? ¿Verdad que sí? Y mire lo que dice. Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. En otras palabras, miren, ustedes no van a tener señales palpables para decir: es el tiempo en el que el Señor regresa. Yo no sé si usted se da cuenta, pero tristemente la iglesia en lo que hoy en día más especula es en eso. Que si ya llegó el tiempo, que si ya se acaba el mundo. El mundo piensa eso. Hace unos días hablé con alguien que hizo lo siguiente, no le voy a decir de qué religión es, pero se compró una casa en un monte porque en su iglesia y en el grupo de oración alguien dijo que en este año se acaba el mundo. Entonces tomó literal lo que dice la palabra, que en aquellos días hay que huir a los montes. Entonces se compró una casa en un monte y esa persona se fue allá a vivir porque está atemorizada y dice que la única manera de salvarse es estando en un monte porque no sabe qué pase en la ciudad. Y los fariseos curiosamente querían saber el momento en el que el Señor iba a establecer su reino, dice: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús dice: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Porque los escribas y los fariseos sabían la escritura y ellos tratan de interpretarla para mirar qué señal concordaba con los tiempos de Dios. Pero sigue leyendo, mire lo que dice, verso 21. Nunca podrán decir: aquí está, o está por allí, porque el reino de Dios ya está. ¿Saben cuál era el problema de la religión en ese entonces? Que Cristo estaba en medio de ellos y ellos no se habían dado cuenta. Que querían discernir, interpretar la escritura para conocer a Dios, pero no pudieron. Por eso me cayó muy bien lo que el pastor el jueves nos dijo. La revelación no sirve de nada si tú y yo no tenemos un encuentro real con Dios. Tú puedes saber mucho de la escritura, pero eso no dicta o no dice que tú conozcas a Dios y que ese conocimiento haya transformado tu corazón. Y sigue diciendo: entonces dijo a sus discípulos, miren algo tan particular. Yo no sé si usted nota esta conducta del Señor. Él siempre que estuvo con los fariseos y ellos le preguntaban, él de ese tema sacaba una enseñanza y quería ¿qué? Transmitírsela a sus discípulos. Y miren lo que les va a enseñar. Entonces, mire que la respuesta no es para los fariseos ahora. ¿Para quién es? Y mire lo que dice. Entonces dijo a sus discípulos: se acerca el día en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese.
pero no lo verán. Cada vez que un judío daba este título, hijo de hombre, está hablando de una profecía que dio Daniel acerca de un rey que iba a venir. Quiere decir que ellos esperaban un rey que iba a venir a establecer su señorío, su dominio y su poder. Amén. Es lo que quiere decir allí. Y mire lo que Jesús dice. Miren, ¿saben qué es el problema? Que ellos ya tienen su rey y no han aprendido a valorar y a disfrutarlo. Pero vendrán días que ya no tendrán al Hijo del Hombre y me van a extrañar. ¿Saben qué es lo peor que le puede pasar a la religión y a los religiosos? Que lo que tuvieron tan cercano por causa de la misericordia de Dios, llegue el día donde Dios se los quite y ya no lo tengan. Porque uno no sabe lo que tiene. Uno todo el tiempo se anda quejando de cosas, ¿verdad? Pero cuando uno no tiene esa cosa, uno dice, ay, cuánto la extraño. Entonces mire lo que sigue diciendo. Algunos les dirán, miren, allí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y destruyó a todos. Y el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre, hasta el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, la persona que esté en la azotea no vaya a la casa para empacar. Las personas que estén en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche, 2 personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. 2 mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada y la otra será dejada. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde sucederá eso, Señor? Jesús les contestó, así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Jesús habló de los últimos tiempos y habló de la condición del hombre en esos últimos tiempos. Es más, él advirtió y casi que de alguna manera dijo, la actitud del hombre será la misma hasta que yo sea revelado en la segunda venida. Y no les voy a dar señales como ustedes esperan que yo les dé. Las señales serán cómo piensa el hombre y cómo se comporta el hombre. Porque cuando ustedes vean, y mire el ejemplo que pone, así como cuando hay en los ríos o usted ve esos chulos en el aire, lo primero que uno dice, uy, hay un perrito muerto por ahí. Está hablando de cómo el hombre rodea, porque ¿qué tiene? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué hace un chulo cuando está rodeando? ¿Qué está buscando? Quiere ir a la presa y saciarse de lo que sea, no importa. Pero me sorprende los 2 ejemplos que pone, como los días de Noé y como los días de Lot. ¡Wow! ¡Qué increíble esto! Mire lo que dice allí. Yo le quiero leer solo esas 2 partes. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, la gente, dice allí, disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y destruyó a todos. Diga conmigo, hubo algo en los días de Noé que hizo que esa generación
no oyera el llamado de Dios. Hubo algo en lo cual ellos estaban entretenidos que hizo que ellos no pusieran su fe y su confianza en los 100 y punta de años que Noé dijo y declaró con sus palabras: arrepiéntanse, porque viene el día en que la puerta se cerrará y ya no habrá oportunidad. Días de misericordia en los cuales el hombre no aprovechó la misericordia de Dios. Yo le quiero decir algo. ¿Saben dónde se manifestó la misericordia en esos días? En que Dios llamó al arrepentimiento y dio una oportunidad. Yo le digo una cosa, usted y yo estamos en esos días. Porque si Dios viniera hoy, muchos de nosotros, ¿cómo nos encontraría el Señor? ¿Y qué cuentas podríamos dar delante de Él? Dígame usted. Dice la Escritura incluso que Él acorta los tiempos por causa nuestra. Porque si nos da más tiempo para pecar, amados, usted y yo nos haríamos profesionales en el pecado. Dice incluso que Él ha retenido su regreso. ¿Sabe por qué? Por causa de preservarnos a nosotros. Él dice: todavía no vengo porque yo quiero que se salven mis hijos. 120 años donde Noé declaró una palabra, un llamado, pero la gente estaba en sus banquetes, en sus fiestas y en sus casamientos. Diga conmigo: en otras cosas, menos en el llamado de Dios. Dígame si no es lo que nos pasa a diario. Dios nos busca, Dios nos dice: ven a mi presencia, ven que te quiero hablar, ven que tengo un propósito contigo, tengo un plan eterno, quiero redimirte. Pero nosotros estamos entretenidos en nuestros banquetes, en saciar nuestra necesidad, en darle deleite a nuestros deseos. Estamos adquiriendo compromisos, responsabilidades que poco a poco nos han distanciado del propósito y el llamado de Dios. Mire, yo quiero decirle que lo que dice en el capítulo 18 de la fe genuina y de la fe que Él espera hallar cuando regresemos tiene que ver con esto. Diga conmigo: con un pueblo que se enfocó en lo de Dios. Dígale al que está a su lado entonces lo siguiente: Dios quiere que tú manifiestes tu fe enfocándote en su llamado. Amén. Mire el segundo ejemplo que usa acerca de los días de Lot. Dice el verso 28: y el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban. Me gustó esta versión y quise leerla. Dice: cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios. Dígame una cosa: ¿es pecado ocuparnos en nuestros quehaceres diarios? No, hay que hacerlos. Son parte de nuestra vida. El problema en que está, en que nuestros quehaceres diarios ocupan nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra fuerza, todo nuestro ser. Mira, amado, tristemente yo tengo que decir lo siguiente: la iglesia de hoy en día está muy ocupada, y para lo que menos tiempo tienes para Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hoy en día los cultos son más cortos. Debería ser al contrario. Entre más conozco a Dios, más Él se entrona en mi vida y Él toma el todo de mí. Dígame si no debería ser así. Entre más yo me enamoro de Él, quiero dedicarle tiempo. Naturalmente así funciona con las personas. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha perdido amigos porque se ennovian, porque el enamoramiento y el amor que tienen hace que eso se vuelva el todo. ¿O no es así? Si naturalmente eso pasa, ¿por qué con Dios no? Mire, amado, usted y yo tenemos tiempo para ver 2 horas de una película. Tenemos tiempo para salir a la calle, para compartir con nuestras familias, para dormir, para jugar, para tantas cosas, menos para Dios. Y yo solo estoy hablando de la oración, pero quiero hablarle de algo mayor. ¿Cuánto tiempo usted y yo le hemos dedicado al propósito que Dios tiene con nuestras vidas? Nos hemos dedicado a ser profesionales.
Nos hemos dedicado a alcanzar cosas materiales en este mundo. Pero amado, dígame si usted y yo podemos decir hoy como el Señor Jesús dijo: mira, completo está. Yo puedo despedir de este mundo porque mi conciencia delante de ti me dicta que lo que tú me mandaste a hacer, todo está listo. Yo creo que quizás muy pocos de nosotros podemos hablarlo así. Nuestros quehaceres tristemente ocupan, si no digo que el 100, yo digo que el 99.9,9 decimales de tiempo, si se puede decir así. ¿Cuánto hemos invertido en el Señor? Y dice, quiero seguir leyendo. Dice que cuando las personas se ocupan de sus quehaceres diarios, dice, comían, que habla de la necesidad básica, y bebían. Pero me impacta lo que dice aquí: compraban y vendían, cultivaban y edificaban. Dos cosas sorprendentes aquí. ¿Qué significa comprar y vender? El hombre hoy en día está ocupado solamente en lo que le puede producir un provecho. ¿Por qué alguien compra y vende algo? ¿Para qué? El ser humano, la sociedad, la mentalidad aún de la iglesia hoy en día es esa: ¿qué puedo hacer para obtener algo? Y al final dice, y me sorprendió, cultivaban y edificaban. Amado, mira, llegará tiempos donde usted y yo no vamos a poder recibir el fruto de lo que hemos cosechado en este mundo, porque ya no habrá tiempo para eso. Y muchos hemos puesto nuestra esperanza, porque tiene que ver con eso, con cosas en las cuales nos hemos esforzado y en las cuales hemos puesto nuestra esperanza diciendo: algún día esto me va a retribuir. Pero si Dios viene hoy, amado, ¿quién se va a llevar el resultado de todas sus inversiones? Dígame usted, ¿quién? ¿Acaso el Espíritu Santo va a decir: vamos a hacer aquí algo para que eso te lo consignen en el cielo y allá tú lo puedas sacar y lo puedas usar para que no se pierda? Eso es como cuando hubo Forex. Todos los que invirtieron perdieron, porque eso se acabó. Y donde habían puesto su esperanza, porque más que cualquier cosa está hablando de dónde el hombre pone su esperanza. Amén. Así serán los días en los cuales Jesús regrese. Amado, esto que acabo de escribir es la conducta y la mentalidad que ahoga y destruye la fe. ¿Hallará fe Dios en la tierra cuando regrese? Gente que se anteponga a esto, gente que renuncia a esto. Es más, quiero leerle el verso clave, porque ahí me encanta ese verso. Mire lo que dice el verso. Voy a leerlo desde el 31. Ese día, la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. Wow. ¿Por qué uno en una situación de estas quisiera ponerse a empacar? ¿Usted cree que ahorita en Mocoa, con todo respeto, la gente viendo que el tema era o salir corriendo y salvar su vida, usted cree que la gente estuvo pendiente de qué va a pasar con mi televisor, con mi Xbox, con los muebles que acabo de comprar? ¿Usted cree que la gente pensó en eso? ¿Por qué? Porque es allí donde uno realmente le da valor a lo que tiene valor. Entonces Jesús dice: no sea que en el día en que yo regrese haya algo que te detenga, algo a lo cual tú estés aferrado y que le hayas dado un valor errado. Porque, amados, al cielo usted no se lleva ni el traje más bonito y más costoso que usted tenga en su closet. Yo le digo: disfrútelo y desgástelo aquí en la tierra. Póngaselo. Porque hay gente tan necia que a veces no se pone la ropa porque dice: no la quiero desgastar porque se me acaba. Y mire lo que sigue diciendo. Mire lo que dice, amado. Vaya conmigo allí, mire lo que dice. El verso allí 31 también dice: la persona que esté en el campo no regrese a su casa.
Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Dígale al que está a su lado: recuerda lo que le pasó a la esposa de Job. Y quiero que miremos eso porque es importante. Dios les había llamado. Dios llegó a la casa de un hombre que no merecía la gracia de Dios, que incluso yo he llegado a pensar que esa gracia que le extendió a Lot, le extendió por causa del pacto que Dios tenía con Abraham. Aún la escritura lo menciona así. Pero el todo es que Jesús vaya, o Dios vaya a su casa, le golpea. Amado, mire, ¿usted cree que Lot en ese momento estaba esperando que Dios lo visitara y que le dijera: camine, lo voy a salvar? Mire, yo creo que en lo que menos estaba pensando Lot era en Dios. Por cómo lo encontró. Dice que él estaba a la puerta de la ciudad. ¿Qué estaba haciendo Lot a la puerta de la ciudad? Dice la historia que solo los que querían ser personas prominentes, incluso los jueces de la ciudad, se hacían a la puerta de la ciudad. Lot quería ganarse un lugar en esa ciudad, en esa sociedad. Quería ser respetado, quería ganarse un lugar de honra, de gobierno. Y el Señor lo encuentra allí y le dice: vamos a la casa. Tú no perteneces aquí, vamos a tu casa. ¿Dónde están tus hijas? ¿Cómo está la condición de tu casa? ¿Saben qué encuentran los ángeles entrando en la casa? Que había un desorden. ¿Sabe por qué? Porque las hijas de Lot no estaban casadas. Vivían con sus novios allí. Y está en medio de una perversión que poco a poco lo único que había hecho era influenciarlos y pervertirlos también. Pero Dios los llama y los saca por pura misericordia. ¿Y saben qué es lo más triste? Que todo lo que el Padre hace, que aún mire, yo quiero decirle algo. Para que Dios tenga que revelarse físicamente y extender su misericordia a un hombre, es porque yo digo, Dios realmente había determinado que esa familia fuera salva, para que Dios se manifestara como se manifestó. Pero ¿qué pasó? La mujer de Lot se queda en el camino. ¿Por qué? Y Dios no quiere que nos pase eso. Tú y yo nos podemos quedar estancados y paralizados, aferrándonos a este mundo sin atender el llamado que Dios nos ha hecho. Y yo hoy vengo a instarlos en el nombre de Jesús a que nuestra fe no solamente permanezca en el Señor, sino persevere en lo que Él nos ha llamado a hacer en esta tierra. Y sigue diciendo, mire lo que dice: recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán, pero si se dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Ella se aferró a su estilo de vida en Gomorra o Sodoma, cualquiera de las dos donde viviera. Se aferró a eso. Por eso yo siempre me he preguntado, ¿qué volvió a mirar ella? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Qué la impulsó a volver a mirar allá? Yo lo razono y yo digo, tal vez ella dijo: allá estaba mi vida, mis años, los esfuerzos que hicimos con mi esposito durante no sé cuántos años, nuestra proyección, nuestros sueños, nuestros anhelos. Porque quiero decirte que aquel que asume el llamado de Dios tiene mucho que dejar, mucho que soltar y mucho que perder. Pero lo que obtiene pesa y vale más de lo que deja. Eso así será siempre en el Señor. Eso le pasó a esta mujer. Y dice, es increíble que poniendo esta idea, dice: esa noche 2 personas estarán durmiendo en una misma cama, una será llevada y otra dejada. Pero mira una cosa, no es porque estén 2 en una cama y que Dios diga al pinochazo: este sí, este no. No, está hablando que lo único que puede retenernos en días como esos sería la mentalidad como la tuvo la mujer de Lot, o la generación que se perdió en los días de Noé. Yo aspiro que el día que el Señor regrese con mi esposa digamos: vamos para el cielo, aquí no tenemos nada, ¿a qué nos podemos aferrar? Lo que tenemos es pasajero. Esa gloria eterna pesa más.
En ese contexto viene el capítulo 18 y mire lo que dice el verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y yo lo ubico en el contexto. ¿Qué espera Dios que hagamos mientras Él regrese? Que mantengamos una relación con Él donde sea permanente y no desmayemos. ¿Cómo va a ser posible eso, amados? ¿Cómo? Y ahí sigue diciendo, en saber que Él es justo y que nosotros dependemos de su justicia para sobrevivir. No dependemos del mundo, dependemos del juez justo, a quien le exponemos nuestra condición, nuestra necesidad, y Él en su buena voluntad, en su justa y perfecta, dice: yo quiero hacer de ti esto, quiero darte esto. Por eso al final Él concluye y dice, verso 8: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Entiende lo que es fe? Amén. ¿Estamos entendiendo? Ahora vaya conmigo. Vamos a ir a algo más lindo. Vaya conmigo a Mateo. Porque vamos a empezar a ver algo muy importante. Algo que tiene que ver con nosotros. Mateo capítulo 17. Verso 14. Espere un momento. Jesús no quiere, o el Señor no quiere, nuestro Dios no quiere encontrar un pueblo falto de fe. Encontrar a un pueblo que no ejercitó su fe. No quiere. Él quiere, cuando Él regrese, encontrar una iglesia que tenga una fe genuina y verdadera. Por eso, mientras que Él pudo estar con sus discípulos, todo el tiempo confrontó la poca fe que sus discípulos tuvieron. ¿Cómo se dio cuenta el Señor de eso? En sus reacciones. Cómo ellos actuaron frente a ciertas cosas. En ello Él vio esa poca fe, evidenció esa poca fe. Solamente a manera de introducción de lo que vamos a ver el domingo próximo, quiero que ubique usted, para su estudio personal, las veces en la Biblia en la que dice la Escritura hombres de poca fe. Cada vez que Jesús les dice hombres de poca fe, en ese contexto Jesús reveló algo de Él mismo. Le voy a poner el ejemplo para que usted pueda hacerlo en casa. Cuando estaba en la barca, dice que se levantó una tormenta que iba a hundir la barca. Jesús dormía y ellos le despertaron, asustados, temerosos. Jesús, ¿no te das cuenta que nos estamos ahogando? Y Él dijo: ay, hombres de poca fe. Él se levanta, reprende los vientos, las aguas, y ellos quedan sorprendidos diciendo: oh, wow, ¿quién es este? Miren la pregunta: ¿quién es este? Díganme ustedes, ¿los discípulos no le conocían? Aparentemente le conocían, pero no sabía quién era. Quiere decir, diga conmigo, su ignorancia acerca de quién era Jesús reveló su medida de fe. Y dice allí: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas se le sujetan? ¿Qué reveló Dios con decir: reprendo las aguas y los vientos y se sujetan y se calman? ¿Qué reveló el Señor? Su autoridad. Miren que ellos no dijeron: uff, qué fe la del Señor, uy, mire qué milagro, calmó la tormenta. No, ¿qué dijeron? Qué autoridad. O sea, reconocieron quién era Él. Entonces anote lo siguiente: cada momento de esos reveló la medida de fe de ellos, pero lo que Dios reveló mostró lo que le faltaba a esa fe. ¿Qué le faltaba en ese contexto a la fe de ellos? Conocer la autoridad de Dios. Amén. Eso lo vamos a empezar a ver a partir del próximo domingo. Amén. Y eso se va a poner muy bueno, amados. Porque en la medida que conozcamos a Dios, mire, yo le digo una cosa: no sé, Padre, cuánto tú has dispuesto para que aprendamos este tema. 1 mes, 2 meses, 3, lo que sea. Pero yo le voy a decir, yo quiero al final aprobar el examen. Señor, perdóname, aprobar el examen. Que Dios, si se me va a revelar, yo pueda decir: mira, Señor, puede ahogarme estas olas,
pero yo confío que tú vas en cualquier momento con autoridad, porque conozco tu autoridad. Yo sé que tú puedes, como dijo el centurión, di la palabra. Yo te conozco, sé la autoridad que tienes. Para mí es suficiente. Me someto a esa palabra y eso se va a hacer de acuerdo a lo que tú digas. Miren lo que él estaba diciendo. Amén. Entonces vuelvo y rescato lo siguiente: mi fe está basada en quién es Dios y no en lo que él puede hacer. Amén. Pero miren esto, miren aquí, porque vamos a ver uno de los momentos en que Jesús les dice que su fe es pequeña. Verso 14: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, wow, mire esto, verso 15: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Probablemente lo que sufría este muchacho era de epilepsia. Dice, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Wow, qué chicharrón el que Jesús tenía. Quiero hablarles de algo. Jesús previo había enviado a sus discípulos a que ellos oraran por las personas, oraran por sus enfermedades, oraran por su libertad. Y ellos, después de ese peregrinaje, regresaron. Pero mire que nunca se nombra qué parte dieron, o que Jesús les dijera, bueno, ¿cómo les fue? No, se presentó una situación y una de esas personas a quien sus discípulos seguramente visitó, llegó frustrado diciéndole al Señor, ay Señor, uno de estos fue a nosotros, oró por nosotros, pensamos que Dios iba a hacer algo, quizás habló de ti, pero el resultado es igual. Mi hijo es igual de lunático. Dígame si eso no era un problema. Yo me hubiera sentido avergonzado. Y yo creo que muchas veces, amados, Dios nos ha encomendado, nos ha enviado, y hemos llegado con un reporte en el cual la fe que tenemos no alcanzó para dar testimonio de quién era Jesús. Al final, amados, cuando Él les da la instrucción, les dice así: en mi nombre. En otras palabras, me van a representar. Todo lo que hagan, mal o bien, va a hablar de mí, no de ustedes. Dígale al que está a su lado: la forma en la que tú vives tu fe habla de Dios, del Dios que tú tienes. Amén. Pero siga leyendo conmigo, dígame en dónde me quedé. Verso 16, 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo acá. ¿A quién cree usted que iba dirigido este regaño? A los discípulos. ¿Qué dice? Esta generación es incrédula. ¿Hasta cuándo he de soportarlos? ¿Hasta cuándo he de tener paciencia de ver su incredulidad, de ver sus dudas? Mire, si hay algo que a Dios le molesta, es la incredulidad. Porque si hay algo que más le agrada a Dios, es la fe. Porque la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si hay algo que produce desagrado en Él, es la incredulidad. Amén. Pero mire lo que sigue diciendo. Verso 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, uy, mire, cuando yo leí esto, sentí vergüenza por los discípulos. Ellos están en medio del gentío. En medio del gentío viene esta persona y dice, tus discípulos no pudieron hacer nada por mí. Y eso me ha desdibujado la imagen de lo que tú eres. ¿Qué puedes hacer por mi discípulo? Por mi hijo. Jesús lo reprende en público, sana a este hombre, y los discípulos avergonzados se acercan a Jesús y le dicen, Señor, necesitamos decirte una cosita. Ven un momento aquí, un momentico. No queremos que ya nos avergonzaste en público, queremos hacerte una pregunta. Y mire lo que viene y lo que dice. Esto me sorprendió. Dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ya conmigo, esa es la pregunta del millón. ¿Qué estaba fracturado en su fe?
¿Por qué su fe no alcanzó para hacer algo que ya Dios mismo, que Jesús mismo los había enviado a hacer? ¿Qué sucedió? Y mire lo que sigue diciendo. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Así es. Y dice, y miren qué ejemplo, amado, porque el ejemplo es poderoso. Ahora Jesús le está dando una explicación de cómo es la fe de los discípulos. Y les va a poner un ejemplo para hacerles entender cuál es la fe genuina. Por eso usted esté atento con su dedito para usar su esfero y escribir. Mire, porque de cierto, les está dando una respuesta o es una explicación. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Solo esa parte. El problema de los discípulos es que la clase de fe que tenían no era la correcta. Él dijo: la clase de fe que necesitan para aún hacer cosas como estas es una fe que se asemeja al granito de mostaza. El granito de mostaza es una de las semillas más pequeñas de las hortalizas. Es muy pequeña. Quiere decir que en esto Dios les da un mensaje. Su fe no necesita ser muy grande. Diga al que está a su lado: tu fe no necesita ser muy grande. Entonces, ¿acaso el problema no era de la medida de fe? ¿Cierto que ha sido el tema que hemos tratado todos estos domingos? Pero aquí Dios me habló algo poderoso. Porque la fe genuina, diga conmigo, sufre un proceso. Él asemejó la fe como un grano de mostaza. ¿Qué le pasa al grano de mostaza? Tiene que sembrarse. Cuando está en la tierra, en ese proceso, sufre un cambio. ¿Cuál es ese cambio? ¿Se queda como estaba? Germina, brota y empieza a desarrollarse. Así es la fe que Dios da. En esto Dios les dijo: hijitos, quiero que su fe se desarrolle. Quiero que su fe crezca. El problema no es cuánta tienen, sino que yo les he dado una medida. Pero el problema de su medida es que no han dejado que se desarrolle. Porque yo quiero que germine, que brote, que salga un tallo. Miren, amados, el árbol de la semilla de mostaza es un árbol que cuando da fruto lo da en abundancia. Es un árbol grande. Aquí está la clave. Diga al que está a su lado: tu fe y mi fe debe reproducirse, debe crecer, debe extenderse. Dígale lo siguiente, que aquí está la clave. Dígale: debe producir, debe reproducirse. Nuestra fe tiene que reproducirse, amados. Amén. ¿Cuánto produce tu fe? Es mi pregunta. ¿Cuánto se ha reproducido tu fe? ¿Cuánto? Quiero sacarle de dos dudas antes de ir donde yo quiero ir. Miren lo que dice. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Quiero leerlo en esta versión, que es Lucas 17, ¿cierto? ¿Verso qué? Cierto día Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? En otras palabras, el problema ni tan siquiera es fallar, sino que alguien con conciencia te induzca a eso. Amén. Dice: sería mejor que se arrojara al mar una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. ¿Cuál era aparentemente el tema? ¿Aprender a qué? A perdonar. Las veces que sea necesaria. Siempre y cuando mi prójimo se humille,
se arrepienta, no importa si son 1000 veces al día, hay que hacerlo. Imagínense que el tema era el perdón. Y mire la reacción de los discípulos. Dice, ¿en dónde me quedé? 5. Los apóstoles le dijeron: Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. ¿Por qué los discípulos, escuchando el tema acerca de la fe, del perdón, concluyen diciéndole: para poder perdonar así necesitamos es que... Tremendo. Porque para perdonar se requiere fe. ¿Por qué? Creer en qué es lo que Dios me manda. Creer en que así ha sido el perdón de Dios y el que Él me ha revelado a mi vida. Porque literalmente lo que Jesús estaba diciendo aquí no es un buen pensamiento: ay, perdonen al que les hace daño. No, Él estaba revelando la naturaleza que Él tenía. ¿Cuál era? De perdón. Él les estaba expresando lo que había en su corazón. Y ellos al escuchar dijeron: wow, esto es sorprendente. Dios perdona así. Wow, me le quito el sombrero. Señor, para perdonar así necesitamos una medida de fe mayor. Y miren que Él les dice algo muy similar a lo que leímos ahorita en Mateo. Miren lo que les dice. Miren lo que les dice. Entonces el Señor dijo, dice esta versión normal, el verso 6: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En otras palabras, ¿ustedes quieren perdonar como yo perdono? ¿Ustedes necesitan saber cuál debe ser la medida de fe para perdonar así? Que su fe sea como la de un grano de mostaza. En otras palabras, su fe debe reproducirse. Cuando se reproduzca, ustedes incluso a la hora de perdonar, si no quieren, pueden, por causa de esa fe, ordenar que la amargura y el rencor se desarraigue del corazón y le digan: fuera de ahí. Porque yo conozco que Dios perdona y ama de una manera tan impresionante que incluso mi fe se ha reproducido en eso, se ha ejercitado en eso, ha crecido en ese nivel de perdón, que ahora yo puedo decirle al rencor y al odio: desarráigate de mí y échate a un lado. Ese es el contexto en el que Él usa ese consejo. Yo por mucho tiempo creí que al yo tener fe podía mirar a Montserrat y decir: pero no es lo que está diciendo allí. Está hablando en un contexto, con una intención y acerca del perdón. Y cuando habla del monte, está hablando, amados, incluso allá en el otro lado, no sé si es aquí, creo que es en el otro lado, habla de un sicomoro. ¿Saben que las raíces del sicomoro son las más fuertes y las que más se arraigan a la tierra? Lo que Jesús quiso decir es: miren, si hay algo que se ha arraigado a sus vidas de tal forma que es difícil quitarlo, con la medida de fe correcta pueden desarraigarlo y quitarlo. Está hablando aquí, en este contexto, incluso involucrando lo que puede impedirnos perdonar. Usted y yo podemos decir: yo no puedo perdonar. Yo le digo: te ha faltado fe. Porque con la medida perfecta tú puedes desarraigar eso y quitarlo y perdonar como Dios quiere. Amén. Pero vamos a lo que nos compete. Jesús exhorta a sus discípulos. Ya traté de aclararle un poquito para poder llegar a donde voy. Jesús los confronta y les dice: miren, generación incrédula, ¿cómo no pudieron hacer esto? El problema es la medida de su fe. Les voy a poner el ejemplo de la fe correcta, que es como el granito de mostaza. Pero quiero que concluyamos con lo siguiente. Vaya conmigo a Marcos. Porque si usted solamente lee y deja el texto así, podríamos pensar que la medida de fe de los discípulos dependía de su don, y no depende de su don. Y voy a terminar aquí. Marcos capítulo 16, a partir del verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él.
que estaban, subraye usted esa frase, ¿cómo estaban? No se olvide la condición de ellos. Mientras que Jesús cumple un propósito en la cruz, mientras que Él hace un milagro sobrenatural, que es perdonar al hombre y a través de eso darle un nuevo corazón, ¿qué estaban haciendo sus discípulos? ¿Qué estaban haciendo? Estaban tristes y llorando. Verso 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No le creyeron. Ay, Señor. Diga conmigo, una vez más, los discípulos no creen. ¿Cómo estaban? Tristes. ¿Saben por qué, amados? Porque muchas veces, si hay algo que opaca y nubla y le resta la fe, es lo que nosotros podemos sentir frente a una circunstancia. Le pasó a Pedro, eso no lo vamos a ver ahora, pero se lo anticipo. Jesús le dice, baja de la barca. Él empieza a caminar y literalmente la escritura dice, y sintió los vientos. Dice que se empezó. Usted sí sabe que un enemigo de la fe es no tener en control nuestras emociones y nuestros sentimientos. Porque muchas veces lo que yo siento me lleva a sufrir de tal manera que yo no puedo confiar ni creer en Dios. Es lo que le está pasando a ellos. Por eso dígale al que está a su lado, tú debes y yo debo cauterizar lo que sentimos. Amén. Dios dice, pero camina. Ay, Señor, es que siento miedo. No importa, camina. Es que me siento triste. No importa, levántate. Y dice el verso 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos. Mire, yo le voy a decir, el problema no es cómo Dios se revela. A veces nosotros hemos pensado que Dios necesita revelarse de tal forma, wow, sobrenatural, un ángel, un brillo, y usted decir, wow, ahora sí creo. Porque dice que fue a otros dos que eran los de camino a Emaús. Dice que Él adoptó otra forma, la que ellos quizás hubieran podido percibir para poder creer, pero ni tan siquiera tenía que ver con eso. Entonces uno dice, Señor, manifiéstate de esta manera y seguro que yo te creo. Dios dice, yo sé que si yo me manifiesto así, aún tú no me vas a creer, porque yo te conozco. Y sigue diciendo, mire que esto se pone bueno. ¿Dónde me quedé? Finalmente, verso 14, se apareció a los 11, a los que estaban llorando y estaban tristes. Dice, y estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Miren algo, aquí se añadió una conducta más. Ya no fue incredulidad, sino que había ¿qué? Yo le voy a decir algo, amado. Cuando yo persisto en mi incredulidad, mi corazón se endurece. Y es un estado peor para poder creer. Porque una cosa es temer y dudar frente a una circunstancia, pero otra cosa es perpetuar esa actitud en toda mi vida. Porque lo que pasa es que se endurece el corazón y ya creer es muy difícil. Siga leyendo conmigo. Verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice allí? Ahora, miren algo. Jesús llega, ellos están sentados a la mesa, están tristes, llorando, temerosos. Seguramente están tristes porque ellos creen que Jesús murió y todo se perdió. Todo lo que ellos pensaron que se iba a dar se perdió. Que todas las palabras que Jesús dijo y prometió cayeron en tierra. Estaban ahí tristes. Se entra Jesús, dice otra versión que lo primero que les dice es paz a vosotros, porque así de turbados e inquietos estaban. Y Jesús les dice, no puedo creer, dice ahí, le reprochó. ¿Sabe qué reprochar es? Oiga, mire, de verdad ustedes sí son la embarrada. Yo no puedo creer, no solamente que no hayan creído, sino que ustedes sigan en la misma actitud al punto que su corazón se endurezca. Pero surge en esa conversación algo inexplicable y Jesús les da la gran comisión.
¿Usted entiende eso? Mire, yo me miro el contexto y digo, yo lo que les hubiera dicho es, miren, ustedes no sirven es para nada, yo no lo voy a mandar a ningún lado. ¿Cómo va a contar con gente tan mediocre, tan incrédula, tan dura de corazón como ustedes? Con ustedes, como dice Javier, no se puede hacer ni un caldo. Pero Jesús, saltándose esa condición, más bien, ¿qué les dice? Mire lo que dice. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¡Wow! El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí viene el verso 17, poderoso. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? En otras palabras, ¿cuál era el problema de los discípulos allí? ¿Cuál era el problema? Que no creían, ¿verdad que sí? Que no creían. ¿Qué le reprochó el Señor Jesús? Su incredulidad y su duda. Pero el Señor dijo, bueno, está bien, el propósito sigue. Los planos eternos no se van a detener. Yo he venido para decirles que estoy aquí para encomendarlos y enviarlos a este mundo a hablar de mí. Hablar a que la gente se arrepienta, se vuelva a mí, a que los bauticen. ¿Ustedes quieren ver respaldo en ello? Tienen que creer en que yo, al estar aquí, realmente he resucitado. Miren algo, miren lo que dice aquí. Y estas señales seguirán a los que creen. En mí echarán fuera demonios. ¿Qué fue lo que no pudieron hacer echar fuera un demonio? Ellos ya habían fracasado la primera vez. Aquí Jesús les estaba dando una segunda oportunidad. Y aquí les da la respuesta de por qué no pudieron echar fuera un demonio. No porque su don estuviera flojito. No porque quizás Jesús nos quiera enseñar que tengo que poner la fe en mi don. No. Es que ellos, la primera vez que fueron, no habían creído en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere, para ellos todo se cayó. Mire, amado, ¿cómo predicar de alguien que yo no creo? Es como decirle a don Víctor, tranquilo, tenga paciencia, el Señor va a responder, permanezca. Y yo le digo eso, pasa algo en mi vida y yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me enloquezco. ¿Usted cree que en eso yo estoy mostrando que yo creí? Mire, yo le voy a decir una cosa. El respaldo en un llamamiento ni tan siquiera es por un don, sino por mi confianza en quién es Dios. Que echaran demonios era solamente una evidencia de su fe en Cristo Jesús. Ellos no tenían una convicción. Ellos hablaron de Jesús sin convicción, sin conocerle. Y así nos ha pasado a nosotros. Hemos querido predicar y evangelizar al mundo y nosotros no conocemos a nuestro Dios. Y a la primera dificultad salimos corriendo a encerrarnos a la casa, a llorar con tristeza. Y el Señor en esta mañana nos dice, ¿siguen en la misma incredulidad? Conózcanme, conozcan lo que yo soy. Y cuando eso pase, no necesitarán depender de un don. Van a haber evidencias que hablen realmente que ustedes me conocen. Dígame que le quedó claro el mensaje que Dios nos habló en esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por la palabra que tú nos has dado en este día. Porque tú has ministrado nuestro corazón. Hace unos días yo te oraba diciendo, Señor, aumenta mi fe. Y yo no sabía de qué te estaba hablando aún, incluso qué estaba pidiendo para mí. No lo sabía. Y tú me dijiste, la forma en la que la fe se va a aumentar es que tú permitas que esa fe crezca, así como crece el granito de mostaza. Esa fe tiene que sufrir cambios. Pero eso solamente se va a dar en la medida que tú me conozcas. Dios me dijo, tus temores,
tus dudas revelan cuánto ignoras de mí. Cada vez que tú temes, estás mostrando que no me conoces. Cada vez que tú dudas, en ello muestras que no me conoces. Señor, pero en esta mañana te pedimos conocerte. Queremos conocerte, Señor, para tener esa fe genuina y verdadera. Queremos conocer tu perdón, tu amor. Ese es el cuarto aspecto de nuestra fe. Se lo enseñaste a los discípulos. Mi fe debe reposar en el amor y en el perdón de Dios. Porque aún el Señor me decía, muchas veces muchos fallan y frustrados se alejan y no pueden levantarse porque mi perdón y mi amor no se ha revelado a sus vidas. Por eso se sienten mal, por eso creen que yo los desecho. Pero todas esas actitudes, aún muchas veces oraciones que usamos condenándonos a nosotros mismos, revelan que no conocemos su perdón y su amor. Y tú nos has hablado hasta el día de hoy 4 cosas: la fe en tu autoridad, la fe en tu misericordia, la fe en tu justicia y la fe en tu perdón, en tu amor. Revélanos estos cuatro aspectos de tu naturaleza y de tu carácter. Revélanos tu autoridad, revélanos tu misericordia, tu justicia y revélanos tu perdón. Porque tú le dijiste y le advertiste a esa generación: así quiero que perseveren y permanezcan confiando en ello hasta que yo regrese. Hallará el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Rey de Reyes, fe en la tierra cuando regrese. Esa es la gran pregunta. ¿Hoy la ha hallado en nosotros? O el Señor podría decirnos también, como le dijo a sus discípulos: iglesia de poca fe, hombres de poca fe, de poca fe. Pero yo no quiero que vuelvas a venir a mí diciendo: no solamente hay poca fe, ahora hay dureza, porque has persistido en lo mismo, en no conocerme, en no confiar en lo que yo he dicho que soy. Ayúdanos, Señor, sana nuestra fe. Tú me dijiste cuando comenzamos esta serie que ibas a sanar la fe de la casa. Yo te pido que sanes nuestra fe. Lleve su mano a su corazón y dígale: Señor, sana mi fe. Sana mi fe. De lo que un día se me dijo pero no era correcto, de lo que yo un día creí que era pero no era correcto. Sana mi fe. Sáname del temor. Sáname de la rebelión que me impide sujetarme a ti. Sáname de la autocondenación que me impide ver tu misericordia. Sáname de la amargura y del odio que me impide ver tu perdón. Sana mi corazón. Yo necesito esa obra milagrosa en mi vida. Sánanos. Sana la fe de esta casa. Gracias por este mensaje tan hermoso. Es un privilegio que nos hables de esta manera, que quieras hacer esta obra en nuestras vidas. Es un privilegio, Dios. Pero te ruego, Señor, que podamos ver una fe distinta en nosotros. Entonces nos enviarás y ahora veremos tu respaldo, porque entonces nuestra fe ha sido sana. Gracias, en el nombre de Jesús.